Perfecto. Bueno, listo. Yo, pues como Alejandra me presentó, yo soy nutricionista dietista y tengo una maestría en antropología y una especialización también en políticas públicas para la equidad en América Latina. Em, el tema que les quiero compartir hoy es, o la presentación más bien, la he llamado políticas alimentarias de lo saludable a de lo saludable a lo saludable y sustentable. Y yo voy a tratar de hacer como un recorrido por estos tres tópicos principales. Lo primero es compartir con ustedes una generalidad sobre cómo se ha entendido lo alimentario en las esferas públicas y políticas. Lo segundo es las problemáticas sociales, ambientales y de salud asociadas a la alimentación, y voy a tratar de mostrarlo desde la escala global, pasando por la nacional y asentada en el oriente antioqueño. Y finalmente quiero mostrar cuáles son los cambios necesarios que hay que hacer hacia la sustentabilidad, centrado en estos aspectos principalmente, en el rol que tienen los pequeños agricultores y la agricultura familiar, en la ciudadanía alimentaria, en la soberanía alimentaria y en la agroecología, y en la propuesta de un sistema alimentario sustentable, saludable y equitativo. Bueno, la preocupación por la alimentación y el hambre como un asunto público de interés global es reciente. La alimentación apareció en las agendas políticas del mundo como parte central de las estrategias para el desarrollo económico en 1943, cuando representantes de 44 naciones se reunieron en Hot Spring para pactar la creación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Desde entonces, el hambre empezó a entenderse como una enemiga de la paz. Recuerden que esto es plena Segunda Guerra Mundial, pero además como una enemiga del progreso. De manera que las estrategias encaminadas a su eliminación se centraron, por un lado, en el aumento de la producción de los alimentos y, por otro lado, en las ayudas alimentarias y el rol de los nutrientes en la salud. La prioridad, en primera instancia, fue acabar con el hambre. De allí que el énfasis se hiciera, que hubiese un énfasis calórico puesto en la producción de cereales y en segunda instancia en la adecuación nutricional. De allí los programas específicos para fortificación de alimentos. Como esto se da en pleno un contexto de Segunda Guerra Mundial, acá lo que se puede establecer es que hubo una relación directa entre el hambre y la guerra. O sea, se consideró que erradicar el hambre era necesario para alcanzar la paz, pero también que era necesario para el progreso económico. Pero a su vez se consideró que para poder erradicar el hambre era necesario el crecimiento económico. El énfasis que se hizo en los cereales tiene que ver con la ubicación o cómo se focalizaba en ese momento el sistema alimentario, y es que aunque Estados Unidos pues, fue protagónico en la Segunda Guerra Mundial, en el territorio estadounidense no se dio la guerra. Entonces Estados Unidos tuvo un rol fundamental. De hecho, esta conferencia fue en Estados Unidos, justamente en Virginia, y se priorizó los cereales porque pese a las consecuencias de la crisis económica de los 30 en Estados Unidos era el único país como con la capacidad productiva tal para suministrar alimentos, no solamente para sí mismos, sino para los países devastados por la guerra en Europa, y también a los países que en ese momento se empezaron a llamar subdesarrollados como el nuestro. Entonces acá se ven unos planes que se instauraron en ese momento. El énfasis, como les dije, fue en los cereales, porque lo que se buscaba era eliminar el hambre, y más adelante el énfasis se hizo también en la construcción nutricional o en el rol que tienen los nutrientes de los alimentos en la salud.
En Colombia, por ejemplo, a finales de la década del 40 se realizaron intervenciones para el tratamiento del bocio mediante la fortificación de la sal con yodo y se introdujo programas de ayuda alimentaria como la de la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior, CARE, que suministraba 2 millones de libras de leche descremada en polvo y 500.000 libras de queso enlatado para ser distribuidas gratuitamente a personas necesitadas. A mí respecto a esto siempre se me ha generado una pregunta y es qué tanto tuvieron que ver estos programas de ayuda alimentaria con la generación de hábitos alimentarios y patrones de consumo en el país, porque por ejemplo el consumo de leche en polvo no era habitual hasta este momento y fue a través de las ayudas alimentarias que se empezó a suministrar. Bueno, por otra parte, por el lado de los derechos humanos, aunque el derecho a la alimentación apareció como parte del artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, es a partir del Pacto por los Derechos, del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se firmó en 1966 y que en Colombia se adoptó en 1968 a través de la Ley 74, que se incluyó la alimentación en sí misma como un derecho. Es el derecho humano a la alimentación que aparece en el artículo 11 de este pacto. Tras ese pacto, en la Cumbre Mundial por la Alimentación, realizada en 1974, se ratificó la necesidad de mejorar y aumentar la producción y comercialización de alimentos a nivel global, usando los conocimientos técnicos y científicos disponibles, y se instauró un concepto incipiente de algo que se conoce como seguridad alimentaria y nutricional. Acá es importante resaltar que se está en el contexto de Guerra Fría y que la instauración de este pacto obedece a que la Declaración de los Derechos Humanos no tenía obligatoriedad de cumplimiento por parte de los estados, mientras que este pacto sí. Y también es de resaltar que a partir de esto y de la cumbre de Hot Spring es que como la necesidad está en aumentar la producción de alimentos, las estrategias principalmente se centraron en la tecnología para aumentar esta producción, en algo que se conoce como la revolución verde, que es la incorporación de, por ejemplo, de agroquímicos derivados del petróleo para la agricultura o la tecnificación y maquinización de la agricultura. Entonces les decía que en esta cumbre del 74 se instauró como un concepto incipiente de lo que se conoce actualmente como seguridad alimentaria, y en esta se estipuló que todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales. Entonces de esta definición es importante resaltar que se le considera un derecho. A mí me gusta mucho la redacción que tiene porque incluye hombres y mujeres, ¿cierto? Pero además se resalta que no es solamente el derecho a no padecer hambre, sino a no padecer malnutrición. Y acá se sigue teniendo un énfasis principal en los efectos que tienen los nutrientes que están en los alimentos en la salud. A partir de la entrada en vigencia de este pacto en Colombia y de la cumbre alimentaria, en el país se creó en 1975 el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición y el Programa de Desarrollo Rural. El Programa de Desarrollo Rural con un enfoque a aumentar la producción y el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición con una mirada nutricionista, es decir, centrada pues en ese efecto que los nutrientes tienen sobre la salud. Desde ese momento hasta la década de los 90, la alimentación parece que se desapareció o perdió relevancia en la esfera pública e institucional, y las políticas alimentarias estuvieron centradas principalmente en la producción, es decir, en aquello que se ha llamado la disponibilidad alimentaria. Pero a partir de este momento también se empieza a considerar importante el acceso y se da un especial énfasis a la lucha contra la pobreza como parte estratégica para alcanzar la seguridad alimentaria. Es decir, para este momento ya se sabe que el mundo está produciendo suficiente comida para todos, pero que hay un problema en la distribución de esta comida, y por eso se hace un énfasis en la pobreza o en el acceso alimentario que se tiene en los alimentos. En 1996 se realiza otra
otra cumbre mundial de alimentación, y en esta se instauró ahora sí el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, que todavía tiene vigencia, pues que tiene vigencia hasta la actualidad. En la que se incluye también la noción de acceso económico, como les mencionaba, y físico como parte fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, pero allí también se introduce la noción de estabilidad en el acceso y en la disponibilidad, cuando se refieren a que en todo momento se debe tener acceso físico y económico. Y este todo momento empieza a hacer referencia a algo que se conoce como la sostenibilidad, que hace referencia justamente a que se pueda mantener en el tiempo el acceso y la disponibilidad de alimentos, pero todavía no se pone en cuestionamiento esa sostenibilidad en términos ambientales. Y acá hay que hacer una diferenciación importante frente a sostenibilidad y sustentabilidad, y es que la sostenibilidad se refiere, en el caso pues de la alimentación, en que no se pongan en riesgo la alimentación o la seguridad alimentaria y nutricional de las generaciones futuras, mientras que la sustentabilidad en estos términos pone en cuestión que el principal objetivo sea mantener los sistemas que nos convienen a los humanos, y pone en cuestión el propio sistema alimentario. Entonces, en esta cumbre se define seguridad alimentaria y nutricional, como lo están viendo en la presentación, cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana. En esta cumbre también se reconocen ciertas cosas en la declaración de la cumbre. Lo primero es que se reconoce que la pobreza es uno de los limitantes para alcanzar la seguridad alimentaria, pero también el terrorismo y la corrupción. Y también se pone en cuestión que la degradación del medio ambiente puede afectar la seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, aunque se reconoce esta parte ambiental, todavía no se pone en cuestionamiento cómo la propia alimentación o el propio sistema alimentario genera degradación ambiental. En esta cumbre también se reafirma el derecho humano a la alimentación y se instauran o se ratifica una de las metas de los Objetivos de Desarrollo, que era para el 2015 reducir a la mitad el número de personas con desnutrición. Bueno, y hasta ahora esto que les acabo de mostrar es la concepción que se ha tenido hasta ese momento desde las políticas públicas, desde la institucionalidad global. Sin embargo, desde la década de los 80, muchos movimientos sociales de base campesina y étnica, tal como Vía Campesina, acogieron como parte de sus reivindicaciones la agricultura basada en el respeto ambiental y social, que no pusiera por encima del cuidado ambiental y la equidad social el interés productivo y comercial. Desde principios de los 90, estos movimientos denunciaron que la agricultura industrializada, los métodos intensivos de ganadería y la sobrepesca están destruyendo la agricultura tradicional, envenenando el planeta y a todos los seres vivos. De allí que, como contrapropuesta a ese concepto de seguridad alimentaria que se hizo en la cumbre de 1996, se generó la noción de soberanía alimentaria, que se acerca más a una vivencia o a un concepto en acción, como la propia Vía Campesina lo define. Acá es importante diferenciar esto porque cuando nos referimos a seguridad alimentaria nos estamos refiriendo a un concepto generado institucionalmente por expertos, por representantes de las naciones que hacen parte de Naciones Unidas y de FAO, mientras que esta noción de soberanía alimentaria no es una construcción conceptual, sino práctica de movimientos sociales, normalmente de base campesinas. Y la soberanía se entendía entonces desde esta perspectiva como el derecho de los pueblos, comunidades y naciones a decidir sobre sus sistemas agroalimentarios, considerando el cuidado ambiental, la equidad social y el reconocimiento de la mujer campesina. Entonces, como acaba de quedar explícito, desde hace varias décadas los movimientos sociales han incluido el componente ambiental en sus reclamaciones, porque son quienes finalmente en el día a día, antes que por ejemplo la ciencia o la política, identifican las afectaciones generadas por el actual sistema alimentario. Desde lo institucional es apenas hasta después de los 2000 donde se empieza a considerar el tema de la sostenibilidad ambiental en las cuestiones alimentarias y nutricionales.
Pese a que en la Cumbre Alimentaria de 1996 se consideró, es apenas hasta la Declaratoria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde empieza a aparecer de manera explícita y como un asunto transversal y urgente. Entonces, a partir de este momento se incorpora la sostenibilidad sumada a la disponibilidad y el acceso como parte fundamental de las políticas alimentarias. Esto significa producir suficientes alimentos para toda la población y mejorar el acceso a estos, sin poner en riesgo los recursos para que las generaciones futuras también tengan seguridad alimentaria. Pero como les decía hace un rato, pese a esto, la noción de sostenibilidad no implica un cambio en la perspectiva en la que se privilegia la humanidad por encima de los demás seres vivos del planeta y se cuestiona el propio rol del sistema alimentario en la generación de daños ambientales. Por su parte, la sustentabilidad cambia de un paradigma antropocéntrico, es decir, centrado en nosotros los humanos, a un paradigma ecocéntrico y pone en cuestión las implicaciones ambientales del propio sistema alimentario. Desde esta nueva perspectiva de la sustentabilidad, entonces entienden que hay muchos retos para el sistema alimentario. Esos retos tienen como diferentes talantes. Uno se centra en seguir produciendo la cantidad de alimentos suficientes y adecuados y que estos sean asequibles de manera sustentable, lo que implica también, pues, considerar el crecimiento poblacional. Se estima que para el año 2050 se necesitará producir 70% más de alimentos porque se estima que va a haber 70% de la población concentrada en las ciudades. Y eso también implica considerar el uso de la tierra y la disminución de la tierra cultivable por cada persona. Pero es importante entender que el crecimiento poblacional en sí mismo no es el problema es cómo se está gestionando ese sistema alimentario y cómo se está distribuyendo la alimentación que genera ese sistema alimentario. Desde la década del 50, el crecimiento poblacional ha tenido un crecimiento extraordinario, especialmente en las zonas urbanas, lo que implica un mayor reto no solo para la producción, sino también para el acceso y distribución alimentarias. Para el 2050 se estima que el 70% de la población va a habitar las zonas urbanas, esto ya se los había contado. En América Latina este crecimiento urbano se ha asociado a razones sociales e incluso políticas, como en Colombia el conflicto armado, que no se corresponden con el desarrollo de las ciudades y el crecimiento económico equitativo de estas. El resultado de esto es que esa urbanización ha generado inequidades sociales. En Colombia, la población urbana alcanza el 80%, perdón, en América Latina, desplazando la mancha urbana a zonas agrícolas tradicionales y alterando el paisaje alimentario, reduciendo la oferta de alimentos locales y generando la homogeneidad en las dietas. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que la población se esté concentrando en las zonas urbanas está llevando la responsabilidad o el peso de la producción de alimentos a las zonas rurales, pero estas zonas rurales están quedando deshabitadas. Eso lleva a que haya una menor oferta en los alimentos y a un fenómeno que se ha llamado homogenización dietaria, que tiene que ver con que en varios lugares del mundo, independiente de la cultura, la ubicación geográfica, estamos comiendo más o menos lo mismo y es una alimentación basada en productos alimentarios industrializados. El resultado de este crecimiento urbano es que las personas que migran del campo a la ciudad no encuentran condiciones de bienestar para su vida y en las zonas rurales se está generando presión por el abastecimiento de las grandes ciudades. En Colombia, la proporción de población residente en las cabeceras municipales se multiplicó por 12 desde 1938 hasta el 2005, mientras que la población rural no alcanzó a duplicarse en ese mismo periodo de tiempo. Acá vemos pues ese crecimiento poblacional que se ha tenido en el país. Y este mapita pues nos muestra cómo ha sido ese incremento poblacional en millones de habitantes en las grandes ciudades del mundo.
Bueno, en el oriente antioqueño, según un estudio que realizó la FAO y la Gobernación de Antioquia, aunque tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales ha aumentado la población, este crecimiento se está concentrando en las zonas urbanas, principalmente en las cabeceras de los municipios del altiplano, muy específicamente en Río Negro. Sin embargo, estos municipios del altiplano no son los municipios con mayor aporte al sistema alimentario. Lo son Cocorná y Granada, que pertenecen a la zona de bosques y embalses. Se estima que, por ejemplo, municipios como Río Negro y El Retiro solo usa el 4% de la tierra destinada a agricultura, mientras que municipios como Granada tienen una sobreexplotación de más del 300%. Bueno, otro de los grandes retos o de las grandes problemáticas que hay que resolver para esto de la sustentabilidad es también considerar la tierra disponible para la vocación agrícola y el uso que se le está dando a esta tierra. En los últimos 30 años, el área dedicada a cultivos se ha extendido 5 millones de hectáreas al año. Y en América Latina, en los últimos 50 años, esto ha aumentado un 34% esta área cultivada, pero, por ejemplo, la zona cubierta por bosque ha disminuido un 9%. Las variables demográficas más el uso de la tierra combinado nos lleva a pensar otro problema y es pues la distribución de tierra arable per cápita, lo cual nos invita a cuestionar que es necesario pasar de una agricultura extensiva, es decir, que usa grandes extensiones de tierras, a una agricultura intensiva, porque en la medida que va aumentando la población, pues la población crece, pero la tierra no, va disminuyendo esta disponibilidad de tierra. Respecto al uso de la tierra en Colombia, esto es una de las grandes problemáticas del país que se tiene desde la propia colonización y que todavía seguimos cargando. Y entonces, según el censo agropecuario que hizo el DANE en el 2014, se estima que hay 111.5 millones de hectáreas. De estas 111 millones de hectáreas, 38.6% es de uso agropecuario. Pero, ¿qué nos dice el Instituto Geográfico Agustín Coasi? Que la disponibilidad que se tiene para la agricultura es 8.5 millones de hectáreas, pero actualmente se están usando apenas 5.3 millones de hectáreas, contrario a lo que pasa con la ganadería. Nos dicen que para ganadería tan solo hay disponibles 2.7 millones de hectáreas, pero actualmente estamos usando 14 millones de hectáreas. Esto, por otro lado, lo que esto viéndolo con más detenimiento, también se sabe que esos 5.3 millones de hectáreas que se están usando agricultura, el 35%, es decir, la mayoría de esas hectáreas, tienen un uso agroindustrial, especialmente de café, palma aceitera y caña panelera, mientras que para la producción de alimentos tan importantes para la nutrición como los cereales o las frutas, apenas se está destinando para los cereales 16% y para las frutas 14%. Ese enfoque agroindustrial tiene un talante de agroexportación, es decir, la mayoría de esos productos primero no se usan pues en el país, pero muchos de estos no están destinados directamente al consumo humano, sino que se suman a la industria alimentaria que genera productos industrializados. Bueno, frente al uso de la tierra, respecto a la problemática social, en el país se estima que los agricultores que tienen menos de 5 hectáreas, que equivalen al 74% de las unidades productivas agropecuarias del país, ocupan apenas el 2% del área rural censada. Y este 2% del área rural censada, donde como acabo de decirlo, está la mayoría de unidades productivas, es decir, de unidades familiares campesinas, se usan principalmente para producción agrícola. Se estima que en el país estas unidades productivas de menos de 5 hectáreas aportan el 60% de la alimentación de los colombianos.
Bueno, mientras que las unidades productivas de más de 500 hectáreas ocupan el 73,8% de la tierra y se usan principalmente para ganadería o, lo que es peor, no se usa. Además, es en las zonas rurales donde se concentra la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional a nivel hogar, lo cual también está sucediendo en el oriente antioqueño, donde se identificó que los municipios con mayor población rural y los que aportan más al sistema alimentario y al sistema de abastecimiento del oriente antioqueño es donde se concentra la pobreza. Por el contrario, municipios como El Retiro y Río Negro, que es donde hay mayor crecimiento de las zonas urbanas y que no aportan al sistema alimentario, es donde los niveles de pobreza son menores. Otros de los retos es poner en discusión cuáles son los efectos que el propio sistema alimentario genera en el ambiente y la salud. Porque se está poniendo en riesgo no solamente la sostenibilidad del sistema alimentario, sino que se está poniendo en riesgo la existencia de otros seres vivos y ecosistemas en el planeta. La FAO, a través de varios estudios sobre la biodiversidad y su relación con la alimentación, ha encontrado que la agricultura utiliza el 70%, la agricultura convencional utiliza el 70% del agua a nivel global. Que el uso de agroquímicos contribuye a la contaminación de fuentes hídricas y del suelo y que esta contaminación está generando disminución en la fauna acuática. Esto significa un problema para la disponibilidad, por ejemplo, de peces para el consumo humano, pero también es una problemática en cuanto a que estamos destruyendo otros ecosistemas. Y también que el uso de fertilizantes a base de nitrógeno y fósforo contribuyen al 60% de las emisiones de dióxido de carbono. Pero entonces, no solamente el sistema alimentario no solamente está generando daños ambientales, sino que también está generando daños en la salud. Pues ahorita hay muchos estudios que referencian esto que les voy a mostrar, pero a mí este se los quise mostrar porque es un metaanálisis, es decir, que recoge información de otras investigaciones que se han realizado. Pero esperen, yo tomo un poquito de café. Bueno, esta investigación, que se ha titulado Efectos múltiples de la alimentación en la salud, lo que hizo fue considerar 5 enfermedades prevalecientes en adultos que se relacionan con la alimentación y a las cuales se les atribuye el 40% de la mortalidad global. Estas enfermedades son diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, cáncer colorectal y la mortalidad asociada a estas enfermedades. A su vez, se tuvieron en cuenta 15 alimentos o grupos de alimentos que han sido asociados como un factor de riesgo para estas enfermedades o como un factor protector, y estos alimentos fueron pollo, lácteos, huevo, pescado, fruta, legumbres, nueces, aceite de oliva, papas, carnes rojas procesadas, o sea, salchichas, jamón, etcétera, carnes rojas, cereales refinados como la harina de trigo pues blanca que conocemos o las pastas, el azúcar y los edulcorantes, los vegetales y los cereales en grano. Y se consideraron 5 daños ambientales: emisión de gases de efecto invernadero, uso de la tierra y uso del agua, producción de partículas de polución acidificantes y eutrofizantes. Y lo que se encontró, ellos hicieron una correlación entre esos alimentos y los efectos en la salud, o sea, en esas enfermedades, y entre esos alimentos y esos 5 daños ambientales. Y lo que encontraron es que básicamente aquellos alimentos que generan mayor riesgo para padecer una de esas enfermedades o para tener mortalidad por una de estas enfermedades son los mismos que generan mayores daños en esos 5 criterios que se consideraron. Miren, por ejemplo, pues los grupos como más críticos son los relacionados con las carnes rojas, tanto las procesadas como las carnes rojas sin procesamiento. Pero en cambio encontramos un grupo como las frutas o los vegetales que, además de significar pocos riesgos y ser factores protectores para la salud humana, también lo son para la salud ambiental. El único grupo que fue
como contradictorio en los resultados fue el del pescado, porque el consumo de pescado se ha asociado como factor protector de la mayoría de estas enfermedades, pero sí, se encontró pues que generaba muchos daños ambientales. Y la conclusión en términos de mortalidad es la misma. Este grupo de alimentos pues son los que mayor daño generan a la salud humana, pero también a la salud ambiental, y aquellos grupos que generan mayor beneficio para la salud humana son los que generan menos daños en la salud ambiental. Entonces, después de este panorama, pues, ¿qué queda? Queda cuestionarnos cosas y tratar de generar propuestas. Entonces, yo creo que esas tres propuestas yo las tomo de otros investigadores, pero sobre todo de los movimientos sociales, deben basarse en tres cosas fundamentalmente. Lo principal es reconocer el rol protagónico que tienen los pequeños agricultores, esos que tienen menos de 5 hectáreas, y la agricultura familiar en el sistema alimentario. Lo otro es la consideración del derecho a la alimentación y la ciudadanía alimentaria. Y finalmente, una propuesta que nos hacen desde otra investigación realizada en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad, que es un sistema alimentario sustentable, saludable y equitativo. Y esas tres propuestas tienen que estar enmarcadas en la soberanía alimentaria, pero en la soberanía alimentaria que se han propuesto desde estos movimientos sociales y no en la soberanía alimentaria que se ha definido desde las instituciones. Frente a lo primero, al rol de la agricultura familiar y los pequeños productores, se estima que 50% de la población, 50% de la población de las zonas rurales de los llamados países en desarrollo son pequeños agricultores y aproximadamente 20% son campesinos sin tierra, pero estos aportan entre el 60 y el 80% de la alimentación. Sin embargo, esto es una paradoja del sistema alimentario, aunque ellos nos proveen el 80% de lo que nos comemos, es en las zonas rurales justamente donde se concentra la pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional a nivel de hogar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe dar prioridad a la agricultura familiar como una opción que contempla los requerimientos ambientales, los constreñimientos económicos y que se ajusta muy fácilmente a las realidades y cambios en el ámbito agroalimentario. Una acción precisa que se podría tener para esto es aumentar o incorporar en las políticas públicas las compras públicas a esta agricultura familiar, pero eso implica no solamente comprarle a estos agricultores, sino entender que bajo esas lógicas de producción de la soberanía alimentaria, la disponibilidad y los ciclos de producción no se van a ajustar a las demandas nutricionales. Recuerden que acá el enfoque es desde la sustentabilidad, entonces lo más importante no somos nosotros, sino que somos nosotros como parte de este planeta. Entonces, esas compras públicas tienen que tener una adaptación a esos ciclos de la producción. Es decir, que por ejemplo en un restaurante, en un programa de alimentación escolar, esas minutas no pueden ser unas minutas estandarizadas e inflexibles, sino que deben acomodarse a la oferta de producción que se tiene desde esta agricultura familiar. El otro enfoque que es pues que es histórico y que es necesario rescatar y defender es el derecho a la alimentación, concebida desde la ciudadanía alimentaria. La ciudadanía alimentaria se ha entendido por varios movimientos de consumidores como el derecho de los ciudadanos a una alimentación sana y de calidad, pero también, esto es muy importante, el deber y la obligación de realizar un consumo responsable, valorando los efectos que tiene lo que comemos sobre las generaciones futuras, sobre otras poblaciones de nuestro entorno cercano y del resto del mundo, y sobre el entorno natural y el medio ambiente, y sobre el bienestar de los animales. Entonces, miren que esta ciudadanía alimentaria está muy en concordancia con esa perspectiva de la sustentabilidad. Y esta noción a mí me parece muy interesante porque cuando nosotros somos sujetos de derecho, pues hay unos actores con mayor responsabilidad
o sujetos de responsabilidad como es el Estado. El Estado es el actor principal en el cumplimiento del derecho a la alimentación. Sin embargo, cuando hablamos de ciudadanía alimentaria, nosotros nos reconocemos en un rol activo también, es decir, que somos corresponsables de garantizar ese derecho a la alimentación, no solamente para nosotros, sino para todas las personas y todos los ecosistemas y seres vivos que están involucrados. Esto implica que también dejemos de pensar solamente en las prioridades de las grandes ciudades y los grandes centros urbanos y que consideremos que hay habitantes en las zonas rurales cuya función principal no es abastecer los alimentos de las ciudades. Eso desde Absalón Machado es la ruralización de las ciudades. Es primero mirar cómo se soluciona el problema de que estamos recargando la responsabilidad del sistema alimentario en estas zonas rurales, y lo segundo es entender que esa garantía de derechos, no solamente el derecho a la alimentación, tiene que darse también en esas zonas rurales, es decir, acceso a la educación, acceso a la salud, calidad de vida, acceso al ocio y a la diversión, etcétera. Y yo les decía hace un rato que todo esto es posible solamente desde la soberanía alimentaria. Pero desde la soberanía alimentaria que plantean los movimientos sociales, los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes, de pescadores, etcétera, porque finalmente ellos ya vieron, nos dan entre el 60 y 80% de lo que consumimos y pues es importante lo que nos proponen. Entonces ellos generaron unos principios de la soberanía alimentaria en Nailín, eso fue en el 2007, que se reunieron, no me acuerdo cuántas organizaciones, cientos de organizaciones de este tipo en Nailín, en África, y entonces a partir de eso generaron los principios de la soberanía alimentaria. Lo primero es que se deben producir alimentos para el pueblo. Esto significa que son alimentos, no mercancías, que el objetivo mismo de la producción de alimentos no puede ser generar ganancias económicas, sino alimentar. Que se debe dar un rol protagónico a quienes proveen esos alimentos, es decir, respetar el derecho de hombres, mujeres, campesinos, pescadores, indígenas, y el rechazo ferviente a todo lo que les genere daño. El otro es que se deben localizar los sistemas alimentarios. Estos deben propender por localizaciones cercanas y que faciliten el encuentro entre productores y consumidores y que generen mecanismos de protección no solamente para el consumidor, sino para el productor también. Y esto es importante porque desde la soberanía alimentaria no se desconoce la importancia del comercio internacional de alimentos. Lo que sí se rechaza es la insostenibilidad y la injusticia y la inequidad en esos términos comerciales de intercambio. Otro de los principios es el empoderamiento local, muy relacionado con el anterior, y es que localmente se pueda tener control sobre el territorio y los recursos que están directamente relacionados con el sistema alimentario. Entonces rechaza la privatización de recursos y derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, rechaza la patente de semillas o rechaza la patente de procedimientos agropecuarios, como lo que está en discusión ahorita con la panela. No rechaza el avance científico o el mejoramiento de semillas, lo que rechaza es que ese conocimiento se privatice y genere riqueza y beneficios solo para unos pocos. A partir de eso, entonces, otro de los principios es que se construye conocimiento y capacidades que reconocen las destrezas locales, que reconoce la sabiduría que se ha transmitido de generación en generación en esos territorios y se le reconoce como importante para el sistema alimentario. Y finalmente es que trabaja con la naturaleza, no pone a trabajar a la naturaleza para nosotros, sino que trabaja con ella acorde a sus ciclos naturales, y acá tiene como eje fundamental la agroecología, que es contrario a la revolución verde, pues acá se utilizan mecanismos adaptados a esos ecosistemas donde se está dando el sistema alimentario. Se plantea la contribución a los ecosistemas y la adaptación al cambio climático y rechaza monocultivos y otras formas industrializadas de producción que atentan contra la naturaleza.
¿Por qué es necesario ese cambio? Pues yo creo que ya les he mostrado las problemáticas, pero puedo mostrarles cosas buenas que se han comprobado ya. Lo primero es que desde 1943 hasta acá que se plantearon esas políticas alimentarias, no se ha cumplido el objetivo de esas políticas. O sea, si se consideró que el hambre era un impedimento para la paz mundial, pues todavía no hemos ni alcanzado ni la paz ni a reducir el hambre. Entonces, todavía es un problema ético, pero también económico y social el hecho de que se tengan casi 1.000 millones de personas con hambre y que otros 500 millones de personas tengan problemas de sobrepeso u obesidad. Lo cual quiere decir que con la idea que se gestó todo ese sistema alimentario como lo conocemos, pues no se ha cumplido, ¿cierto? Pero entonces hay otras cosas a favor. Se sabe que los humanos para tener una buena salud o un estado nutricional óptimo necesitamos aproximadamente 55 micronutrientes. Para poder garantizar esos 55 micronutrientes estamos hablando de minerales y vitaminas, es necesario que tengamos una gran diversidad en la alimentación, que consumamos alimentos de todo tipo. Sin embargo, el sistema actual que tenemos hace que estemos obteniendo el 55% de la energía que necesitamos apenas a partir de 3 alimentos, el arroz, el trigo y el maíz. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente no estemos obteniendo pues en realidad esa variedad de nutrientes que tenemos. En este cuadro acá se muestra cómo cambia la concentración de la proteína y de micronutrientes como el hierro, el zinc, el calcio, la tiamina, según variedades diferentes de arroz. Entonces lo que nos muestran es que diferentes especies el mismo alimento puede proveernos diferentes concentraciones o diferentes macronutrientes y micronutrientes. Y viendo la fuente de este cuadro, no está de más recordar que hoy es el día, yo no sé si nacional o mundial, de la biodiversidad, y pues acá resaltamos la biodiversidad como no solamente importante para la vida humana, sino para la vida del planeta en general, pero fundamental para un buen estado nutricional. Con esta imagen, y hablando de la biodiversidad, estos son papas, miren todas las formas y colores que tienen, y desde la nutrición también se sabe que cada uno de esos colores o formas también tiene que ver con concentración de nutrientes diferentes. Eso quiere decir que si yo me como esta papa, estoy comiendo unos nutrientes diferentes, así me como esta y esta otra. Entonces, que en la medida que se incorpore esa diversidad o que se respete la biodiversidad, vamos a tener también diversidad alimentaria y nutricional. Pero además se han hecho otras investigaciones muy interesantes. Yo apenas les traje una. Una se ha llamado diversidad nutricional en Micronesia, y es que se encontró que acá hace 50 años se tenía una gran variedad alimentaria, se incluían muchas especies, por ejemplo, de banano o de árbol del pan. Y esos bananos, así como las papas, tenían unas características diferentes. 100 variedades de árbol del pan, se tenía este banano de pulpa anaranjada que tenía 50 veces por ciento más betacarotenos o 110% más de provitamina A. Entonces se hizo un programa que buscaba nuevamente fomentar el consumo de estas especies nativas que se habían perdido, y aunque la investigación todavía no alcanza a recoger los efectos en la salud, porque esto surge porque se estaban presentando problemas de ceguera en la infancia que se relaciona con la deficiencia justamente de vitamina A y algunas enfermedades como diabetes que antes no eran prevalecientes en esta población. No se alcanzó a identificar, o no todavía en el tiempo no se alcanzó a identificar los efectos sobre esas enfermedades, pero sí se identificó que con el programa las personas empezaron a incorporar en efecto mayor variedad de alimentos nativos y naturales en la alimentación. Esa es una. La otra tiene que ver con la diversidad microbiana, y es que en varios países europeos se hizo una comparación entre algunas enfermedades prevalecientes en los niños que habitaban zonas rurales en fincas con producción agroecológica y en fincas con producción convencional, y lo que se encontró es que estos tienen una mayor prevalencia de asma o de alergias en general. Y esa menor prevalencia se relacionó
con que al parecer hay una mayor cantidad de microorganismos en las fincas agroecológicas y esas mayor cantidad de microorganismos tienen que ver con el suelo, porque la agroecología busca tener un suelo vivo, ¿cierto? Bueno, y ya para finalizar, yo no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, hola Marcela. Voy bien de tiempo, ¿cuánto me queda? Tienes 2 minuticos. Dos, Sí. no. Es que yo les quería mostrar un video que dura 10 minutos. Sí, dale, claro que sí. Sí, porque me parece mucho, mucho mejor, pues creo que el video lo va a decir mejor que yo. El último punto, yo les decía que entre las soluciones está esto que se ha llamado un sistema alimentario sustentable, saludable y equitativo. Y lo que les quiero mostrar, porque esto surge de una investigación que se hace, es las conclusiones que saca esa investigación. Por favor, me confirman si escucharon, si el audio se escucha bien. Sí, se escucha. Listo. Es importante involucrar dentro de un sistema agroalimentario a todos los actores que participan de la cadena, no solamente el eslabón productor, consumidor, comerciante, transportador, sino que también es importante involucrar la academia, con las investigaciones, involucrar la empresa privada, involucrar las entidades financieras. Yo creo que cada uno de esos actores puede aportar bastante y la integralidad de ellos dentro de un sistema de abastecimiento puede hacerlo mucho más sostenible. Son dos recomendaciones fundamentales las que nosotros evidenciamos. La primera de ellas es que estamos buscando proponer un modelo que se fundamente en la seguridad alimentaria o en la soberanía alimentaria. El modelo tradicional de distribución de alimentos le puede apoyar muchísimo porque tiene una infraestructura muy importante, en el sentido de que está localizado en unos puntos fundamentales de la ciudad, donde tiene, digamos, una afluencia grande de personas. Entonces ya tiene una infraestructura que podría ser utilizada. Una segunda recomendación es capacitar o formar a los productores en el cultivo o en la obtención de los productos agroalimentarios para que sean más limpios, para que cumplan con una normatividad básica o con unas buenas prácticas agrícolas. Las cadenas de mercado juegan un papel fundamental para que haya equidad más en los precios y en la distribución de los productos. Yo pienso que habría que fortalecer muchísimo las planes de mercado a nivel nacional, que sería la verdadera importancia, que haya una política realmente pública para fortalecer las planes de mercado. Si hablo de una política pública, necesariamente hay que mejorar mucho el tema del transporte, el tema de los fletes, el tema de los cuartos fríos, el tema de la conservación de los productos, digamos, minimizar las pérdidas por cosecha. Hay muchas cosas que se pueden hacer en las planes de mercado que tienen que ser lideradas también por el Estado. En el modelo tradicional de alimentos hay un gran potencial porque es en uno de los que se mueven más grandes volúmenes y de hecho por eso es uno de los modelos más frecuentados por consumidores institucionales. Sin embargo, hay que trabajar un poco más en el tema de reconexión del modelo. Todavía en una plaza satelital puede potenciarse la relación que hay entre consumidores y distribuidores, pero hay que trabajar un poco más en cómo nos conectamos con el productor, que de hecho fue como nació el modelo. No estoy escuchando, no sé si los demás compañeros están escuchando. Marce, parece que cuando quitaste el micrófono se dejó de escuchar. Pero sí escucharon una parte. Sí, Marce, sí se Bueno, escucha hasta que quitaste entonces el ya micrófono. vuelven. Hasta acá. Perfecto, sí. Eso ahí. Hay un gran potencial
porque es en uno de los que se mueven más grandes volúmenes y de hecho por eso es uno de los modelos más frecuentados por consumidores institucionales. Sin embargo, hay que trabajar un poco más en el tema de reconexión del modelo. Todavía en una plaza satelital puede potenciarse la relación que hay entre consumidores y distribuidores, pero hay que trabajar un poco más en cómo nos conectamos con el productor, que de hecho fue como nació el modelo. El modelo nace para que el productor tenga un escenario en la ciudad para conectarse con su consumidor, entonces podemos volver a repensar cómo hacer esa reconexión. El modelo tradicional puede mejorarse en la medida que se capacite a las personas. Es necesario educar a las personas, capacitar a las personas y en otro sentido, acercar el productor, conocer ese productor y saber por qué es importante el productor para la cadena. Que en ese modelo carece de eso. Darle también información más confiable al consumidor, donde el consumidor se sienta también parte de ese modelo de distribución. ¿Qué puede ofrecer el modelo? El modelo ofrece una infraestructura importante y en las ciudades visitadas hemos conocido lugares bien dotados, bien ubicados, donde pueden converger ahí modelos tradicionales y modelos alternativos que se conversen entre los dos y puedan apalancar realmente un abastecimiento para las ciudades. El modelo moderno es muy eficiente en sus procesos logísticos y podríamos aprender de él en el uso del conocimiento, las nuevas tecnologías, para que el sistema alimentario sea eficiente. También podríamos, con este modelo, avanzar a que sus compromisos que hoy están más en, por ejemplo, en la compra de producción local que hoy hace, es para hacer más eficiente el modelo, que pueda hacerse con principios del apoyo a la producción local. Entonces, que puedan establecer unas formas más equitativas y más justas de relacionamiento con productores, sobre todo con pequeños productores, estableciendo contratos de más largo plazo, las actividades que ellos tienen, financieras, les permitirían algo fundamental del comercio justo, que es, por ejemplo, el financiamiento previo de las cosechas. Un modelo como este podría comprometerse con esos asuntos. Bueno, como conclusión grande podemos decir que este modelo de distribución de alimentos es un modelo hegemónico que como tal se encuentra en la literatura, en nuestro contexto es igual, que está permeado por políticas nacionales que de alguna manera afianzan el éxito del modelo. Como política, podría pensarse que varias de las estrategias que tiene este tipo de distribución de alimentos podría retomarse para un modelo alternativo, caso concreto el uso de las tecnologías. Nosotros creemos que es necesario crear sistemas alimentarios que recojan algunas características del sistema, del modelo moderno, como su eficiencia, el uso de la informática en la logística, la capacidad de llegar a grandes sectores urbanos, pero creemos que ese sistema alimentario, ese modelo que está por construirse, debe funcionar con lógicas diferentes. Debe ser un modelo que pague un precio justo al productor, que incentive su asociatividad, que no haga que el productor cargue con todos los riesgos de la producción y que sea también justo para el consumidor, porque necesitamos que las personas con menores ingresos también tengan acceso a una alimentación suficiente y saludable. Gracias. Bueno, voy a seguir la recomendación de Alderid, y es que para quienes quieran ver el video, les voy a dejar acá el enlace. Y yo quiero pues como cerrar con lo que dice en sí el video, como las recomendaciones que hacen para no perderlo de vista. Entonces, ¿qué se necesita?
primero, que se consideren a todos los actores del sistema alimentario, que aproveche la infraestructura existente y la mejore, que capacite a los productores en buenas prácticas agrícolas y producción limpia, que fortalezca las plazas de mercado, que produzca y distribuya alimentos suficientes y de calidad para todos, que reconecte al productor y al consumidor, que tenga precios justos para productores y consumidores, que integre políticas que protejan al propio sistema alimentario y que tengan en consideración factores ambientales, culturales, saludables y de equidad. Bueno, y como conclusión ya para cerrar la presentación, pues yo creo que hay dos grandes. La primera es que por las repercusiones ambientales, sociales y de salud que genera el sistema alimentario convencional, es urgente su transformación. Y la segunda es que esa transformación debe considerar menos las perspectivas institucionales y más las propuestas que desde los propios actores del sistema alimentario se han dado, especialmente desde los productores, que han sido los más excluidos, pero también desde los consumidores. Y bueno, y esto fue como la bibliografía que utilicé, y muchas gracias por escucharme en todo este rato. Marcela, muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, entonces vamos a abrir espacio a las preguntas. Primero vamos a plantear dos preguntas que están escritas, una por Mayra Alejandra Saldarriaga, y luego a esto, posterior a esto, abrirá una ronda para las personas que van a plantear por medio del micrófono. Recuerden que cada persona que va a plantear su pregunta tiene 2 minutos para plantear la pregunta. Entonces, primero voy a decir las preguntas escritas. ¿Listo? Listo. Bueno, primera pregunta. Si la agroecología, aparte de los beneficios a la salud humana y ambiental, podría significar una menor producción de alimentos por el no uso de agroquímicos, ¿no sería esto contraproducente en el sentido de que la tierra es limitada y la población va en aumento? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Considera usted que el mercado indirecto entre el agricultor y el consumidor final incide en las decisiones de los compradores en reducir el consumo de los alimentos saludables? Ay, repetime esa última. Perfecto. ¿Considera usted que el mercado indirecto entre el agricultor y el consumidor final incide en las decisiones de los compradores para reducir el consumo de alimentos saludables? Ah, listo. Bueno, esas son las dos preguntas. ¿Responde estas dos y luego las otras? Exacto, sí, profe, sí. Listo, yo voy a dejar de presentar. Bueno, frente a la primera pregunta, yo creo que esto es uno de los grandes retos que tiene la agroecología, y es que, pues que a través de ella se logre garantizar la producción de alimentos para todos. Sin embargo, hay estudios que parecen comprobar que no hay una disminución en la producción de alimentos, pero hay otra perspectiva que en lo personal a mí me cuestiona mucho, y es la perspectiva de que entonces, si nosotros cambiamos la perspectiva donde nosotros no somos lo más importante, es necesario que también cambiemos esos patrones de consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos cuestionemos, por ejemplo, sobre el consumo frecuente de alimentos cárnicos y su disponibilidad. Que nos adaptemos a esos ciclos que se tienen desde la agroecología para la producción y a la disponibilidad de alimentos que se pueden dar desde allí. Y también implica, que esto es para mí una de las grandes preguntas que debe dejar esta presentación, es que no puede ser que las ciudades dejen de pensar el abastecimiento. O sea, el abastecimiento es un problema urbano que se tiene que pensar desde la ciudad. ¿Cuál puede ser la solución? Yo no sé bien. Esa es tarea de todos, ¿cierto? Pensarnos eso, pero no puede ser que sigamos pensando que hay unos otros que deben garantizar esa disponibilidad de alimentos. Entonces, en ese sentido, es necesario eso, pensarnos cómo desde las ciudades podemos resolver el asunto de la disponibilidad permanente de alimentos para todos en la cantidad que se necesita. Y frente a la siguiente pregunta, sí, sin duda alguna, el hecho de que nosotros elijamos, por ejemplo, supermercados para abastecernos alimentariamente, la forma o la configuración de esos supermercados no son
o sea, esa configuración no es ingenua, no, esa configuración está diseñada para que nosotros tengamos unos criterios o unas decisiones de compra diferentes. Y primero aparecen o a la vista aparecen productos agroprocesados. En casi ningún supermercado las frutas y las verduras están en primera instancia, ¿cierto? Y eso es estratégico. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay un acercamiento entre productor y consumidor, lo más probable es que también haya un cambio en las decisiones de compra que tenemos. Además, porque si nos acercamos a los productores, entonces lo que esperaríamos es que la oferta de alimentos que se tiene es de alimentos frescos y posiblemente saludables y no de productos ultraprocesados. Muchas gracias, Marcela. El profesor Alderic se está despidiendo, debe estar en una charla ahorita a las 11:15, un curso, perdón. Entonces, Alderic, muchísimas gracias por estar acompañándonos y a los estudiantes que están pues también en la charla. Profe, vamos a seguir entonces con las otras dos preguntas. Estas van a ser por medio del micrófono. Sebastián Giraldo y Patricia Giraldo. Entonces, Sebastián y Patricia, recuerden que tienen 2 minutos por las preguntas. Listo. Gracias. Buenos días a todas. Mi nombre es Sebastián Giraldo. Mi pregunta yo creo que es un poquito concisa y muy aterrizada a La Ceja. Yo soy del municipio de La Ceja y una cosa que sucedía acá es que en la zona rural se realizó, o bueno, muchos de los campesinos que trabajan allí realizaron el cambio de los cultivos de alimentos por monocultivos de flores como la hortensia o, no sé, el crisantemo. Entonces mi pregunta es cómo promover o qué se puede hacer para que estas personas retomen a las producciones de hortalizas o que retomen como tal a la producción de alimentos. Gracias. Espero la siguiente o la respondo. No, profe, vamos a esperar a la siguiente. Patricia, hola. Hola, Jessica, hola, profe Marcela. Bueno, Hola. un gusto saludarlos. Realmente, pues yo soy más que un estudiante, ya soy egresada de la universidad hace tiempo. Llevo estudiando más o menos 10 años todas las políticas alimentarias en nuestro país. Y pues quisiera compartir algunas reflexiones y también pues una inquietud. Lo primero, Marcela, es contarte que en el caso de Brasil, donde el movimiento agroecológico es muy fuerte, digamos que se han empezado a dar dinámicas de personas que incursionaron en la agroecología y se volvieron a lo convencional. ¿Esto por qué? Porque no es tan fácil si usted no tiene, digamos, los estímulos, los incentivos adecuados, tanto desde las políticas públicas como desde la educación del consumidor, ¿cierto? La conciencia que debe tener el consumidor para acceder a esos, digamos, o promover esos tipos de producción. Lo segundo es que también, digamos, en el sondeo que realizamos, se vio cómo el tema de las plazas de mercado en nuestro país prácticamente desaparecieron. Tú vas a un municipio como Santa Fe de Antioquia, te vas a dar cuenta que ni el 10% de los locales de esa plaza de mercado corresponden a alimentos. Encuentras peluquería, venta de ropa, transporte, todo lo que tú quieras, menos la alimentación, que es la finalidad de las plazas de mercado. Entonces, digamos que se desestimuló no solo la producción de alimentos, sino también los espacios donde convergían esas personas a comprar los alimentos. Yo creo que ahí, pues, si llamo de sugerencia, sería una reflexión interesante un poco desde la propuesta de la agroecología, que es la diversificación. Porque el modelo capitalista, ¿cuál es, digamos, o sea, dónde ve uno materializado el modelo capitalista? En la homogeneización de todo, ¿sí? De los mercados, del consumo, de todo. Entonces, hay una alta tendencia a la concentración y si uno está pensando, digamos, en clave de política pública, de hacia dónde debería ir, entonces uno debe pensarse la diversificación de esos mercados, es decir, que esos campesinos no solo tengan una fuente de ingresos, sino que tengan varias, ¿sí? Que esos consumidores no solo tengan la opción del supermercado, sino que tengan varias opciones. Entonces, eso en términos, digamos, de política pública hacia la diversificación. Y ya como pregunta, para no extenderme más porque creo que me tomé más del tiempo, la pregunta es, digamos, desde el seguimiento que yo he hecho, noto un cambio
desde la nutrición, el enfoque de la nutrición. Entonces, un poco resaltar cuál es ese cambio que tú has visto fundamental desde ese enfoque, desde ese paradigma, ese cambio en el paradigma de la nutrición, pero también desde la lectura de las políticas públicas, ¿cierto? O sea, cómo se materializa un poco en esas políticas públicas desde la nutrición y que tienen que ver con estos cambios que se están estimulando, incentivando. Gracias. Gracias, Patricia. No, muy interesantes las dos preguntas y todo lo que nos cuenta Patricia. Sebastián, ve esa pregunta que me haces, ojalá yo tuviera una respuesta precisa en realidad, pero yo quiero intentar generar como algunas reflexiones a ver si nos ayudan a todos. Lo primero es que hay investigaciones en el país que afirman que una hectárea de producción agrícola con respecto a la ganadería, yo sé que no es floricultura, genera 12.5 veces más de rentabilidad que la ganadería. Yo no sé en el caso de la floricultura cómo se da esa relación, pero lo que quiero decir acá y hacer énfasis, yo por eso en primera instancia ponía que es necesario que desde esas palabras de Absalón Machado ruralicemos como nuestra mirada para entender que esas personas que están en el campo no tienen, o sea, su función principal no es abastecernos de alimentos, ellas tienen otras necesidades que garantizar, otros servicios a los cuales acceder, porque a veces como que decimos, pero la gente, ¿por qué siembra esto? ¿Por qué no siembra alimentos? Pero resulta, y es que si el sistema alimentario que tenemos actualmente es inequitativo con los productores de alimentos, lo más esperable es que ellos dejen de sembrar alimentos y siembren algo que es más conveniente en términos de ganancia y de sobrevivencia en el capitalismo. Entonces, por eso a mí me parece que es muy importante ese enfoque, esa mirada desde el enfoque de derechos, no solamente para los consumidores, sino para los productores también, que se garantice no solo el derecho a la alimentación, sino otros derechos fundamentales a esos pobladores rurales para poder que ellos estén en las condiciones de decidir qué se siembra o qué no se siembra. Yo hace unos días hablaba con un estudiante de la Universidad de Biología que lidera procesos de transformación de agricultura convencional a agroecología, y él me estaba hablando de que hay unas iniciativas en el oriente para sembrar en conjunto flores con alimentos, y que el principal problema que ha encontrado es justamente cómo venderle a estos floricultores la idea de que es importante producir alimentos. Yo creo que eso implica un cambio de paradigma no solamente para ellos, sino para todos. Y frente a lo que dice Patricia, que valoro mucho todos estos aportes que da desde su experiencia, yo creo que acá es de resaltar la importancia de la política pública justamente. O sea, si todas estas estrategias no se adaptan desde lo político, yo por eso hice ese recorrido histórico desde la política pública, va a ser incipiente, no vamos a tener como cambios reales. Tú lo decías, hubo en el caso brasilero personas que fueron a la agroecología y se devolvieron. Si no hay una estructura social y política que sustente ese cambio de paradigma, entonces no va a ser efectiva. Y respecto a los cambios de paradigmas en lo político, por ejemplo, en Colombia, las guías alimentarias tienen un enfoque de la sostenibilidad y se habla de dietas sostenibles, que yo lo mencionaba un poco, o sea, desde la misma definición de seguridad alimentaria que se instauró en 1996, ya se intuye algo sobre sostenibilidad, que ha sido incorporado a través de las políticas y programas derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también ha habido o está habiendo un cambio hacia la mirada con el enfoque de derechos. De hecho, como que el nuevo diseño de la política de seguridad alimentaria y nutricional del país parece tener ese enfoque hacia los derechos. Sin embargo, yo creo que no es suficiente, como yo les mostré. O sea, el cambio tiene que ser de la sostenibilidad a la sustentabilidad. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, ya creo que no hay más preguntas. Vamos a cerrar con dos preguntas escritas que hicieron en el chat. Voy a leerlas, una por medio de Catalina Torres Bedoya.
y otra por Geraldine Andrea Cardona. Entonces, la primera pregunta es, teniendo en cuenta que para llevar a cabo una transformación se deben considerar menos las perspectivas institucionales y más las propuestas de los propios actores, quisiera saber si las inversiones del gobierno podrían motivar la producción o estas no harían falta para llevar a cabo dicha distribución. Segunda pregunta, en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta sobre la seguridad alimentaria de los territorios? Bueno, esa primera pregunta la hizo Catalina. Catalina, gracias. Me encanta porque esa pregunta señala una contradicción en lo que yo misma estoy diciendo acá. Y es, por una parte, que es necesario atar todos esos cambios a políticas públicas, pero por otro lado estoy diciendo no desde lo institucional. Y aunque parece contradictorio, yo lo que pienso es que es necesario que todos esos cambios se sustenten en política pública, porque solo desde ahí se pueden sostener en el tiempo, pero esa visión de política pública no puede ser institucional. Por ejemplo, en el país se está haciendo una redefinición de lo que es soberanía alimentaria, pero el enfoque que tiene esa soberanía alimentaria desde lo institucional se refiere a un ámbito nacional, no a ese derecho que tienen las personas y los pueblos a definir sobre su propio sistema agroalimentario, que es el planteamiento que hacen los movimientos sociales. Entonces, en concreto, la respuesta es que yo creo que sí hay que cambiar, hay que atar todos esos cambios de perspectivas a políticas públicas, pero esas políticas públicas no pueden seguir teniendo el enfoque institucional, sino que tienen que poner la mirada en esos protagonistas del sistema alimentario y considerar pues como sus percepciones. Y frente a lo de la pandemia, no, pues en realidad las afectaciones han sido desde múltiples perspectivas. Hace unos 15 días se hizo un coloquio sobre miseria y hambre en América Latina a partir del COVID, y lo que se encontró es que han habido, bueno, cambios ha habido aumento de la pobreza relacionado con la pérdida del empleo, ¿cierto? Y eso quiere decir que ha habido también disminución en la posibilidad de acceder a los alimentos. En Colombia el DANE identifica que 1.6 millones de colombianos pasaron de consumir 3 alimentos al día a consumir 2. Y hay que ver todavía cuáles son los efectos de la pandemia en el área rural, es decir, si se va a afectar o no la producción, porque hasta ahora hemos visto que el merme o los cambios drásticos se han dado en las zonas urbanas, pero hay que ver en la ruralidad qué pasa con eso. En algún momento de la cuarentena se afectó también la distribución, se cerraron plazas de mercado en el país. Yo no sé si recuerdan que Corabastos y la minorista se consideraron focos, entonces ahí también hubo una afectación. Pero por otro lado también se ha encontrado que han habido otros cambios. Por ejemplo, se ha identificado que ciertos hogares que no han disminuido sus ingresos o perdido sus salarios han mejorado, han hecho como una prioridad de la selección de alimentos hacia una alimentación más saludable, lo que se cree que es una alimentación más saludable. Y también desde algunos productores parece ser que se han aumentado las vías de conexión directas entre consumidores y productores a través de redes sociales y otros mecanismos, y esto también ha sido pues como entre todo algo ventajoso. Bueno, profe, muchísimas gracias. Entonces, para finalizar, quiero agradecerle a la docente Marcela por hacer parte pues como de este espacio. Quiero agradecer también a Geraldine y a los profesores que han estado apoyando por hacerme parte de estos espacios tan chéveres. Realmente para mí es algo maravilloso porque no había podido participar pues en estos espacios y es algo espectacular. Creo que voy a seguir aquí compartiendo con ustedes. Entonces, para recordarles que el próximo 25 de septiembre inicia pues el tercer y último ciclo del auditorio virtual a cargo de la profesora, de la doctorante Erika Torres Cardona,
con su charla Población Rural y Consumo de lo Rural de la región este de Antioquia, Colombia. Recuerden que la publicidad y el link se estará dando 2 días antes. Y muchísimas gracias por el acompañamiento el día de hoy. Listo, gracias. Feliz día a todos. Feliz día para todos. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchísimas